Estimados asistentes al segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos y Globalización Online. Mi nombre es Pilar Mesa Torres, doctoranda de la Universidad de Córdoba, y en esta ponencia voy a exponer la comunicación que trata sobre la enseñanza en casa como alternativa en el sistema educativo español. Para la exposición de esta comunicación, el índice que vamos a seguir, en primer lugar, es la introducción para ubicar el estado de la cuestión concretamente. En segundo lugar, el marco legislativo en España sobre la educación, donde trataremos la regulación normativa existente regulada en el ordenamiento jurídico español. En tercer lugar, la libertad de educación de los progenitores frente a la escolarización, que es obligatoria, como veremos en España. Cuarto lugar, las ventajas e inconvenientes del homeschooling, es decir, los motivos que llevan a la familia por optar por este tipo de educación frente a los inconvenientes que existen en los centros escolares. En quinto lugar, la enseñanza en casa como objeción de conciencia. En sexto lugar, la pandemia del coronavirus como una experiencia de hecho en orden a un hipotético futuro educativo a través del homeschooling. Y por último, unas conclusiones breves sobre todos los puntos tratados anteriormente. El dilema en cuanto a la enseñanza en casa aparece por las diferentes interpretaciones que existen en cuanto al término. Por un lado existen los defensores de que como tal concepto se debe entender solo aquella enseñanza que se realiza exclusivamente por los progenitores o tutores directamente. Y por otro lado se encuentran los que consideran que la anterior debe estar en colaboración con los poderes públicos. Para el estudio de esta comunicación, la postura que considero viable y adecuada sería esta última, puesto que si bien los progenitores o tutores pueden responsabilizarse de la educación de los menores, el Estado debe controlar que están siendo educados adquiriendo el nivel educativo acorde con su edad y las habilidades que les corresponden, marcando los objetivos necesarios para cada nivel educativo a través de pruebas de evaluación en cada etapa. Nos hacemos las preguntas de ¿es compatible el homeschooling con el derecho a la educación reconocido en la Constitución española, en ese artículo 27, y asimismo y con la obligatoriedad de educarlos? Pues bien, hacemos también un análisis de las últimas estadísticas que se han publicado por el Instituto Nacional de Estadística sobre el abandono de la educación-formación de personas del rango de edad de 18 a 24 años en el 2018. Y las cifras que nos dan es que existe un abandono-formación de un 21,7% en hombres y de 14% de mujeres. Como vemos, este porcentaje en hombres es sobradamente superior al del género femenino. Haciendo un análisis por los datos por género, se aprecia cómo la tasa de abandono escolar en los hombres es mayor que en las mujeres, considerándose la cifra más alta de todos los países de la Unión Europea, y supera también, duplica la cifra media de los países de la Unión Europea, que es un 12,2%. Y en cuanto a la tasa de porcentaje de abandono de las mujeres, supera también la media de la Unión Europea, que es un 8,9%, y en los países de la Unión Europea solo es superado por Malta con un 15,5% y Rumanía con un 16,1% de tasa de abandono de educación-formación. También hemos hecho un estudio del informe PISA del 2019 que recoge todos los datos del 2018 de los españoles que se sitúan en el rango de edad de 15 años. Este informe lo que mide son las competencias en ciencias, matemáticas y comprensión lectora, y el dato que arroja es que se encuentran los españoles menores de 15 años por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El artículo 27.3 de la Constitución española reconoce el derecho de los padres de educar a los hijos conforme a sus propias convicciones religiosas y morales. Por tanto, los hijos y el Estado no tienen concedido ningún poder decisorio sobre la materia, y la participación de este último, del Estado, en la educación de los menores tiene dos funciones principales: garantizar que los hijos puedan ejercer ese derecho de educar a sus hijos y asegurar que los hijos reciben la educación necesaria, al menos en su acepción obligatoria.
Sin embargo, esa libertad de los padres de educar a su hijo conforme a las propias convicciones religiosas y morales, que se reconoce en ese apartado tercero, no siempre se puede ejercer como debiera, y por ello en España cada año va adquiriendo más adeptos esta forma alternativa de educación, el homeschooling o la enseñanza en casa. El apartado cuarto del artículo 27 de la Constitución se establece la educación básica como obligatoria, sin hacer, como hemos mencionado anteriormente, esa mención expresa que deba realizarse en un centro escolar, con la escolarización. Y asimismo, si atendemos al Código Civil, en el artículo 154, cuando se establecen las funciones de la patria potestad, se incluye el deber de educar a los hijos y el de procurarle una formación integral, sin detallar en qué consiste el deber de educación. Por ello, tendría cabida la enseñanza en casa o homeschooling en el ordenamiento jurídico. En el apartado primero del artículo 87 de la Constitución española se recoge que mediante una ley orgánica serán desarrollados los derechos fundamentales y libertades públicas, y como el derecho a la educación se encuentra ubicado dentro de los derechos fundamentales y libertades públicas, tiene que ser desarrollado por una ley orgánica. Y actualmente se encuentra la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, donde en concreto en el apartado segundo del artículo 4 dice que la enseñanza básica comprende 10 años desde los 6 hasta los 16 años de edad. Por tanto, aunque en la Constitución no se recoge la escolarización, como vemos en ese desarrollo por una ley orgánica sí que se establece esa escolarización. Y asimismo luego en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en el artículo 13.2 y en el artículo 3.9 de esa Ley Orgánica de Desarrollo del Derecho a la Educación que hemos visto previamente, se hace mención a la adopción de medidas necesarias para el caso de que el menor no se encuentre escolarizando. Por ello, estas leyes orgánicas, estos apartados, apoyan esa idea de la escolarización obligatoria. Sin embargo, no existe ninguna norma en la actualidad que establezca de forma explícita que la educación en casa o el homeschooling está prohibido. Los defensores del homeschooling defienden la libertad para educar a sus hijos en casa sin necesidad de acudir a un centro escolar, basándose en el artículo 27 de la Constitución, donde en su apartado primero reconoce el derecho de libertad de enseñanza y en el apartado tercero dice el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté acorde con sus propias convicciones. Este último derecho está enmarcado dentro del reconocimiento de los derechos de libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16 de la Constitución. A su vez, tenemos que decir que este artículo 27 y 16 de la Constitución suponen un límite a la actividad educativa del Estado, puesto que el Estado debe tener una posición neutral ante este tema sin ningún tipo de adoctrinamiento. Existe una colisión de derechos entre el artículo 27 en su apartado cuarto, que se reconoce que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, entendiendo que se refiere a la escolarización, y en el apartado tercero se reconoce el derecho de los padres y tutores para que los menores reciban la educación religiosa y moral acorde con sus convicciones. En caso de admitirse la enseñanza en casa, sería como una excepción a la regla general, que es la escolarización obligatoria, y los poderes públicos deben hacer controles periódicos para conocer el nivel adquirido de conocimiento del menor, conseguir objetivos establecidos en plan educativo y dar la posibilidad de obtener titulaciones oficiales a través de unas convocatorias libres y así equiparar a los otros menores que están estudiando en centros escolares. Otra postura frente al homeschooling, por un lado, sería los que defienden que no se regule, porque dicen que a mayor regulación, menos libertad tendrían de educar a su hijo. Y otra postura que no se encuentran a favor de la regulación legal, puesto que consideran que ellos tienen un temor por esta modalidad educativa, ya que creen que crean un riesgo de abandono escolar, falta de educación, casos de abuso de menores, desigualdad de posibilidades de sociabilización con respecto a los niños que se encuentran escolarizados y además que la enseñanza en el hogar puede no ajustarse a los mínimos requeridos por la educación básica obligatoria.
Los requisitos para que los progenitores puedan educar a su hijo en casa serían o bien el nivel pedagógico de los progenitores y tutores, que tengan un mínimo de conocimiento o de titulaciones oficiales y de medios económicos suficientes, que tengan una capacidad económica. Y si la coyuntura económica lo permite, consideramos que se deben establecer unas ayudas económicas para evitar la discriminación de aquellos que pueden permitirse una enseñanza en casa de otros que no pueden. Los motivos que llevan a las familias por optar por la alternativa del sistema educativo, el homeschooling, en primer lugar son pedagógicos, puesto que en un centro escolar existe una falta de atención individualizada del menor sin atender a las necesidades específicas que muchos de ellos presentan. Sin embargo, el homeschooling permite integrar conocimientos progresivamente a la madurez de cada uno de ellos y asimismo desarrollar creatividades. Los motivos éticos morales en un centro escolar, los valores que existen son competitividad, consumismo, individualismo, mientras que en el homeschooling los valores que inculca la familia a su hijo son de tolerancia, cooperación, responsabilidad, respeto y autonomía personal. Los motivos sociorrelacionales en un centro escolar se ha visto como no se soluciona climas de violencia ni actitudes y relaciones negativas y asimismo no se evitan vicios desarrollados en edades tempranas como pueden ser tabaquismo, alcoholismo. Sin embargo, en la enseñanza en casa, los menores se encuentran más protegidos y tienen un menor desarrollo durante los primeros años, pero con la adolescencia ha quedado probado que adquieren mayor autonomía y autoexigencia en el aprendizaje. Los motivos socioafectivos en el centro escolar no se fomentan los vínculos familiares porque se acude desde una edad temprana y sin embargo la enseñanza en casa, como la educación se hace en el mismo domicilio, las familias disfrutan de muchos más momentos realizando juegos o actividades. Se fomenta la independencia con asunción de responsabilidades y, como hemos dicho anteriormente, se incrementa la madurez del menor. Los motivos ideológicos y religiosos, en el centro escolar se adoctrina al menor en una ideología, vulnerándose la libertad de conciencia de los niños. Se educan en un laicismo y en la enseñanza en casa las familias transmiten a los menores creencias y valores de la religión que ellos mismos profesan. La inserción de la asignatura Educación para la Ciudadanía fue aprobada en 2007 mediante la Ley Orgánica 2/2006 de Educación de 3 de mayo y establecida como obligatoria en los planes de estudio. La asignatura fue rechazada por algunos sectores que sostuvieron que el Ejecutivo pretendía inculcar sus valores al alumnado y fue suprimida como obligatoria en el año 2016 con la reforma de la LOMCE. Esta asignatura sirvió para introducir la ideología de género en el terreno de la educación y así en el preámbulo de la Ley de Educación se puede ver, como dice, se asume así en su integridad el contenido de lo expresado en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medida de protección integral contra la violencia de género. Como vemos, a través de una ley se puede introducir el adoctrinamiento en la enseñanza, que es contrario al criterio legal de neutralidad del Estado. En la actualidad vemos otro ejemplo de cómo las familias pueden hacer una objeción de conciencia y es el llamado PIN parental. Consiste en una solicitud de autorización expresa de los padres de un alumno para que éste pueda participar en actividades organizadas por el centro educativo, siempre cuando tengan contenido que afecte a cuestiones morales, sexuales o de conciencia. Con la puesta en funcionamiento del PIN parental, los alumnos podrán ausentarse de cualquier actividad relacionada con esas cuestiones, ejerciendo a los padres una objeción de conciencia. Esta medida se ha puesto en funcionamiento ante el temor de muchos progenitores de que su hijo, a través de actividades extracurriculares impartidas por personas ajenas al centro educativo, adoctrinen a los mismos acogiéndose al derecho de libertad de educación en cuestiones tan personales como son morales, sexuales o de conciencia. Existen diversas posturas relativas al PIN parental. El Gobierno central no se ha posicionado a favor del mismo, apoyándose en que vulnera los derechos fundamentales de las personas, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y por ende la propia ley educativa. Otros defienden que se fomenta con el PIN parental la no asistencia a clase, y el sector que apoya el PIN parental defiende que los padres tienen derecho a que sus hijos sean educados conforme a sus propias convicciones y no a que sean adoctrinados conforme al criterio de ideología de un profesor. Por lo anteriormente expresado, la educación en los colegios de temas que se relacionen directamente con sus derechos de la personalidad del menor
pueden atentar gravemente ocasionando un perjuicio para el mismo. Como consecuencia de la propagación de la pandemia de la enfermedad por coronavirus, los gobiernos de todo el mundo cerraron instituciones educativas en un intento por contener la propagación de la pandemia. El sistema educativo se ha enfrentado a un gran reto, puesto que tras el cierre de los centros docentes ha tenido que cambiar el formato de las clases ante la imposibilidad de impartirlas presencialmente. Las nuevas tecnologías y plataformas educativas han posibilitado que se pueda continuar con la enseñanza desde los hogares a través de clases virtuales por videoconferencia o seguimiento interactivo de cuestiones surgidas sobre recursos facilitados. Con este suceso, los profesores se han formado en las nuevas tecnologías a marcha forzada para adaptarse al nuevo modelo de enseñanza que requería la situación, desarrollando nuevas habilidades, lo cual puede ser una oportunidad para implementarla en el futuro, dando la posibilidad de un sistema educativo mixto entre casa y escuela. Este sistema conlleva una ventaja. Los alumnos con este contenido desde casa leen y estudian de manera independiente el temario, organizándose su tiempo y formándose en una comprensión acorde con la capacidad de cada uno, lo cual incrementa el grado de madurez del alumno, la responsabilidad y descubre los nuevos intereses y habilidades. Antes de la llegada del COVID-19 en España, no estaba preparada para la era tecnológica en la que nos encontramos inmersos, ya que existían carencias en cuanto a las habilidades desarrolladas por el profesorado español. Sin embargo, podemos interpretar la misma como una oportunidad de desarrollo tecnológico a marcha forzada, para ponernos en el mismo punto de partida que el avance acelerado que han tomado las nuevas tecnologías, haciendo de ellas un instrumento de desarrollo en el sistema educativo. Cuando la pandemia sea superada, todos los integrantes de la comunidad educativa habrán adquirido nuevas habilidades y se encontrarán preparados para enseñar y aprender haciendo uso de las TIC, y ello nos brindará la posibilidad para regular en nuestro país la enseñanza en casa, tan anhelada por algunas familias y que debe respetarse en el sistema constitucional democrático de igualdad en el que nos encontramos. Por último, tras el análisis de la presente comunicación, hemos extraído las siguientes conclusiones. Primera, el artículo 27.3 de la Constitución española reconoce el derecho de educar los padres a sus hijos conforme a sus propias convicciones religiosas y morales, y los poderes públicos tienen la función de garantizar que los padres puedan ejercer este derecho, con ese criterio de neutralidad que hemos visto. Sin embargo, la Constitución no establece que la enseñanza en casa esté prohibida y por ello la alternativa educativa del homeschooling podría tener encaje constitucional. Sin embargo, atendiendo a la Ley Orgánica de Desarrollo de Educación, que hemos visto la Ley número 2/2006, que desarrolla el precepto constitucional cuando se refiere a la educación básica obligatoria, comprendida entre los 6 y los 16 años, utiliza el término escolarización y, por tanto, la enseñanza en casa no tiene respaldo legal en nuestro ordenamiento jurídico. La segunda conclusión es esa existencia que hay una colisión de derechos entre el reconocimiento de la enseñanza básica como obligatoria y gratuita, equiparando la misma con la escolarización, y el derecho del que gozan los padres y tutores para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral acorde con sus convicciones. En España, el homeschooling es una educación al margen de la ley, pero tolerada, con un gran número de adeptos. Por ello, considero que, con carácter general, debe mantenerse la escolarización obligatoria, pero regular la alternativa de la enseñanza en casa para que no esté al margen de la ley y tenga unas garantías constitucionales. Todo ello siempre con sus requisitos objetivos necesarios en interés del menor, como nivel académico de los progenitores para hacerse cargo de la educación o la capacidad económica suficiente para contratar a un tutor. En caso de que la coyuntura económica lo posibilite, dotar de ayuda económica a las familias para evitar que dicha modalidad educativa sea accesible solo a una minoría e evitar esa discriminación. Ese control del Estado conllevaría la obligación de realizar exámenes de evaluación periódicos para medir el nivel intelectual alcanzado por el menor, en comparación con el que adquieren los menores escolarizados en el sistema educativo tradicional. Este sistema tiene dos ventajas. Por un lado, se evitan posibles abusos al menor y el abandono escolar, y por otro lado, se convalidan los estudios de la enseñanza en casa y por ende existe la posibilidad de adquirir titulaciones oficiales para continuar, si se quiere, por el sistema de escolarización.
En tercer lugar, la tercera conclusión que hemos extraído son los motivos que llevan a la familia a elegir la opción del homeschooling, que como hemos visto son de diversa naturaleza, pero todos ellos tienen en común el interés del menor. Además, en ocasiones existe objeción de conciencia de los padres a la escolarización obligatoria, porque el sistema educativo español entra en juego las ideologías políticas, las cuales en ocasiones son contrarias a las de los padres por motivos morales y religiosos. Hay que tener en cuenta que se tratan de temas que se relacionan directamente con los derechos de la personalidad de los menores, los cuales pueden atentar gravemente ocasionando un perjuicio para el mismo. Y por último, hemos abordado también la crisis sanitaria actual que ha provocado el coronavirus y cómo ha afectado la educación, produciendo cambios en la metodología utilizada para impartirla, haciendo uso de las nuevas tecnologías para posibilitar que los menores puedan desde el hogar, con el apoyo de sus familias, continuar las clases. Esto, como hemos comentado, puede suponer un avance para regular en nuestro país la enseñanza en casa. Muchas gracias.